Estábamos comentando que, bueno, les estaba diciendo que esto es un pequeño tip para que ustedes puedan multiplicar vectores que solamente tengan una componente. Eso es lo correcto. Entonces, vamos a hacer esta multiplicación rápida. Ya no hablen. ¿Ya no hablo? No, perdón. Vamos a hacer esta multiplicación rápida, no te preocupes. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a hacer esta multiplicación súper rápido. Vamos a decir que primero vamos a multiplicar los números. Los números son 2 por punto 004. ¿Esto a qué es igual? 2 por A punto 00. 0.08. Ajá, el resultado de esto no es más que 0.08. Y ahora, ¿en qué componente está? ¿Cuánto es K por J? Si yo multiplico K por J, ¿el resultado qué va a ser? I I. menos I. Ajá, el resultado sería I negativo, exactamente. Este sería el resultado. Vamos a corroborarlo haciendo la multiplicación vectorial para que vean que no les miento. Es I, J, K. El primer vector es 0, 0,2. El segundo vector es 0, 0.04 y 0. Entonces, si nosotros realizamos el producto vectorial, ay Dios, ajá, si nosotros realizamos el producto vectorial, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Pues vamos a obtener algo bastante parecido. ¿Por qué? Para la componente en I, que es esta, pues la multiplicación es 0 por 0, sería 0, y luego 2 por 0.004 sería 0.08, pero como estamos multiplicando de aquí hacia acá es negativo, entonces esto se quedaría menos 0.008. Para J, recordar que siempre se inicia con un menos de entrada, entonces menos J. Ahora para J la multiplicación es 0 por 0, va a ser 0, menos 2 por 0, pues va a ser 0. Entonces esto se queda en 0. Ahora va el más K. Para acá es 0 por 0, 0.004, pues va a ser 0, menos 0 por 0, pues va a ser 0. Y entonces el resultado ustedes se pueden dar cuenta que nos da exactamente lo mismo, 0.08 en I. Sin embargo, pues me ahorré esta parte porque solamente los vectores que estoy utilizando tienen nada más una sola componente. Esto se puede hacer siempre que los vectores tengan una componente. Les acabo de dar, creo que un tip, pero estoy seguro que ya lo sabían, porque pues bueno, ya están llevando cálculo vectorial. Y bueno, entonces el valor de la velocidad en el punto A no es más que menos 0.008 en I, y dijimos que a esto solamente lo íbamos a llamar como tal la velocidad en el punto A. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de la aceleración. ¿Cómo va a quedar nuestra aceleración? Bueno, voy a escribir por aquí la fórmula. La aceleración en el punto A no es más que la aceleración tangencial más la aceleración normal, pero nosotros sabemos que la aceleración tangencial no es más que el valor de la aceleración por nuestro eje de rotación cruz, el vector de posición en A, más la aceleración normal, que es nuestro valor de la velocidad. La velocidad, la primera es que aquí creo que no definí esto. Bueno, la velocidad lo voy a escribir así como tal. La velocidad angular por el eje de rotación que multiplica a la velocidad angular por el eje de rotación cruz el vector de posición. Aquí solamente tenemos que hacer una operación. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta, bueno, ustedes rapidísimo se dan cuenta. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Ustedes se dan cuenta que esta operación que está aquí ya la realizamos, es esta que está por acá. Entonces, esta operación ya nos la vamos a ahorrar, pero sin embargo, toda la demás no. El valor de la aceleración angular es igual, no me acuerdo cuánto era la aceleración angular. Pero aquí lo tengo anotado, es igual a 1. Entonces, el valor de la aceleración angular es 1. El eje de rotación habíamos quedado que es K, cruz. El vector de posición habíamos quedado que es, ¿cuánto es el vector de posición? 0.04 en J, ¿verdad? Sí. Ok, más el valor de la velocidad angular, pero el valor de la velocidad angular es 2 por el eje de rotación, y el eje de rotación es K, cruz, el producto de esto, pero esto yo ya sé que me da
menos 0.08 en i. Entonces yo pues ya aquí voy a obtener el valor de la aceleración cuando realice esta suma vectorial. Primero, vamos a multiplicar los números. La multiplicación de estos números, ¿cuánto obtendríamos? Bueno, primero, 1 por 0.04, ¿están de acuerdo que es 0.04? ¿Cuánto es K por J? Si hacemos esto, IJK, K por J, ¿cuánto es? K por J. Menos I. Ajá, entonces esto sería menos I, y ahora aquí queda más por menos es menos 2 por 0.08, ¿cuánto es, chicos? 2 por 0.08, ¿cuánto sería? 0.16. 0.16, perfecto, 0.16. ¿Y cuánto es K por I? K por I, ¿cuánto sería? J. J positivo, J ¿están de acuerdo? positivo. Perfecto, ya tengo las dos aceleraciones. Recordar que estas aceleraciones al final las tenemos que sumar. Sin embargo, como tienen componentes diferentes, pues no las podemos sumar. Antes de hacer la suma, lo que tenemos nosotros que hacer es identificar. La primera aceleración es la aceleración tangencial y la segunda aceleración es la aceleración normal. Ahora, para darle el sentido que yo les comenté que debía de tener esto, en nuestro problema, permítanme hacer esto pequeño, no quería hacerlo, pero ya lo hice. Lo que tenemos que hacer es un pequeño dibujito para corroborar que efectivamente las aceleraciones están como yo quiero que estén, o más bien como analíticamente nos dijeron que iban a estar siguiendo la intuición. Primero, pues vamos a dibujar aquí en nuestra rueda que gira, pero solamente vamos a dibujar los dos ejes. Vamos a dibujar el primer eje, que es el eje X, vamos a dibujar el segundo eje, que es el eje Y, y sabemos que el eje Z, bueno, está apuntando hacia ustedes, está saliendo de la pantalla de su computadora. Entonces, el punto A en particular es este punto que está aquí. El punto A sabemos que está en el eje de las Y, está ahí, en ese punto. Ahora, aquí me está diciendo que la velocidad en A debe de ser igual a menos 0.08 i. Si yo hago esto, ¿hacia dónde estaría apuntando la velocidad? Si se dan cuenta, el i hace referencia al eje de las X. Y hace referencia al eje de las X. Hacia la derecha es más i y hacia la izquierda es menos i. Entonces de aquí va a estar apuntando hacia este lado. Y este es el valor de la velocidad en A. La velocidad en A confirma lo que habíamos dicho que iba a hacer. La velocidad debe de ser perpendicular al radio de giro. Entonces, la velocidad en A nos salió correcto en nuestro cálculo. Ahora vamos a dibujar exactamente lo mismo. Bueno, ya aquí empecé mal, solamente vamos a dibujar ahora los vectores de aceleración. Los vectores de aceleración, bueno, sabemos que de aquí hacia acá va a estar el eje X, de aquí hacia acá va a estar el eje Y. En este punto tenemos al punto A, y ahora el vector de aceleración lo voy a colorear en amarillo. Tenemos dos vectores de aceleración. Tenemos un vector de aceleración que es la aceleración tangencial, y según la teoría, la aceleración tangencial debe de estar en la misma dirección que la velocidad, y la aceleración tangencial es menos 0.04 i, por lo tanto, otra vez cumple, porque de aquí me voy a mover 0.04 negativos en el eje de las X. Esta es la aceleración tangencial. Y la aceleración normal, según la teoría, debe de apuntar hacia el centro del eje de rotación. Y si ustedes se dan cuenta, la aceleración normal, nosotros obtuvimos menos 0.16 en J. ¿Qué quiere decir? Que de aquí, del punto que yo estoy trabajando, se debe de mover hacia abajo en el eje de las Y, porque es menos 0.016, y este que está por aquí es la aceleración normal. Por lo tanto, nuestros cálculos, estos cálculos que hicimos, coinciden con la teoría, y sobre todo me da mucha satisfacción porque no los había probado. Entonces quiere decir que lo que hicimos es correcto. Y aquí pues tienen un sentido analítico con un problema de aplicación con lo que vimos por acá. Voy a regresar para que recuerden en las figuritas que están por acá. Yo les comenté, la velocidad, el vector de velocidad, que es este vector que está en verde, debe de ser perpendicular al radio o al radio, al eje de rotación. Y en nuestro problema nosotros obtuvimos esto. Ahora, les dije, en la aceleración existen dos aceleraciones. La aceleración tangencial, que debe de ser también perpendicular al eje de giro,
y con respecto al radio debe de ser en el mismo sentido que la velocidad y además la aceleración normal que debe de ser del punto de aplicación hacia el centro. Entonces quiere decir que lo que nosotros hicimos aquí en este problema es correcto. Nosotros obtuvimos una velocidad que es perpendicular al eje de giro y recordar también que el giro es, ¿cómo es el giro? El giro es en este sentido. Entonces, pues la velocidad obviamente debe estar apuntando hacia ese lado. Es perpendicular y la aceleración, nuevamente, lo repito, parezco disco rayado, pero es importante, la aceleración tangencial es tangente al eje de giro, al radio, y la aceleración normal va a apuntar siempre al centro de rotación. Quisiera saber, chicos, si tienen alguna duda con respecto a este ejemplo. Es un ejemplo bastante sencillo y ahora que lo estoy observando es bastante bonito porque explica pues muchas cosas. Aquí se puede ver visualmente los resultados gráficos que obtenemos de manera analítica. Chicos, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Por qué arriba puso K? Es el eje de rotación y no puso otra letra más que K. Porque recuerda que Te lo dije. por convención, según lo que aprendiste en cálculo vectorial, No llevo cálculo vectorial, profe. por convención, según lo que vas a aprender en cálculo vectorial, nosotros tenemos tres ejes coordenados en el espacio, el eje XY y el eje Z. El eje Z debe de ser perpendicular a ambos planos, a ambos ejes, tanto al eje X y también debe de ser perpendicular al eje Y y obviamente entre el eje Y y el eje X también hay perpendicularidad. Además, para X, por convención, siempre se utiliza Y para su vector unitario. ¿Qué significa vector unitario? Pues que mide 1, por eso yo lo puedo ahí anotar como si no pasara nada. Las componentes del eje X son I's, las componentes del eje Y son J's y las componentes del eje Z es K. ¿De acuerdo? Es por eso que utilicé K y no otra letra, porque así es como te lo van a enseñar. Y si yo te pongo, por ejemplo, M, pues al rato vas a decir, no, es que el profe me lo enseñó con M. Y van a decir, no, pues el profe está loco, porque pues es K. ¿Sí me entiendes? Bien, ¿dudas? ¿Otra duda? ¿Nada? ¿Todo ok? Profe, Bueno. por ejemplo, ¿no hay no hay alguna unidad que represente la velocidad de giro o la Sí, aceleración? sí es esta. Las que les dije que no había una interpretación física para eso, es esta. Radianes sobre segundo, radianes sobre segundos cuadrados, también pueden revoluciones por minuto, que se abrevia RPM. También esa es una unidad para representar el giro. Y una revolución, recordar que una revolución, ¿cuántos grados hay en un giro completo? 180. ¿Cuántos grados hay en un giro completo? 360. 360, que es igual a 2pi radianes. Por eso de aquí sale la palabra radianes. Nosotros podemos convertir de esta unidad a revoluciones por minuto en fácilmente. Entonces, esas serían las unidades para el giro. Radianes sobre segundos y revoluciones por minuto. Ahí está. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Si no avanzamos, yo creo que nos da tiempo de hacer el segundo problema en lo que resta y ya nos vamos. Quisiera, chicos, que este tema en particular, por favor, me gustaría que quedara muy, muy, muy claro. Es un tema bastante bonito. Por favor, pregunten todas las dudas que tengan, todas las inquietudes que vayan pensando mientras nosotros resolvemos el problema. Al final de cuentas, pues para eso estamos aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Pues vamos a estudiar algo un poquito más complicado. Vamos a estudiar un cuerpo rígido, pero ahora este cuerpo rígido está en el espacio. Es decir, el cuerpo rígido que estudiamos hace un momento lo podíamos o lo pudimos idealizar en el plano, porque nosotros dijimos, lo podemos ver desde arriba, entonces solamente hay un plano XY, y el eje de rotación, pues es el eje Z que apunta hacia sus pantallas. En este caso, yo ya no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que el cuerpo rígido, bueno, hay unas medidas que yo debo de respetar.
Y pues vamos a leer el problema para establecer qué es lo que tenemos que encontrar respecto a este cuerpo rígido en particular. Ya sabemos que un cuerpo rígido, y por eso me están dando medidas, 2 puntos del cuerpo rígido siempre van a estar a la misma distancia, no importa qué es lo que pase. Idealmente no pueden ser afectados por compresiones o tensiones que se apliquen sobre él, idealmente. En la vida real esto pues es un poco más complicado. Pero muchas cosas en la vida real pueden comportarse como un cuerpo rígido, más bien se comportan y esta teoría es aplicable a ellos. Bueno, vamos a empezar a leer para ver qué es lo que tenemos que resolver aquí. Primero, el ensamble que se muestra en la figura, bueno, ahí está el ensamble que está por ahí, está compuesto por la varilla recta ABC, es decir, esta varilla que atraviesa ese cuadrado, ese rectángulo de aluminio o del material que sea, la varilla ABC, ahí está, y está soldada por la placa rectangular de EFH. Eso es notación nada más. El ensamble gira alrededor del eje AC. Entonces aquí yo ya estoy obteniendo que mi eje de rotación va a ser AC. ¿Por qué? Porque ahí me está diciendo que gira alrededor de AC. Entonces yo voy a decir que mi eje de rotación va a ser AC. Todavía no lo voy a escribir, pero es AC. Con una velocidad angular constante de 9 radianes sobre segundos. Mi velocidad angular es igual a 9 radianes entre segundo. Perfecto, ya tengo 2 cosas. ¿Qué más? Si el movimiento es en el sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido, cuando se observa desde C, otro dato muy importante, estamos observando el movimiento desde C, perdónenme ustedes, estamos observando el movimiento desde C, voy a colocar aquí el puntito, todos los cálculos que vamos a realizar a partir de ahora van a ser considerados con respecto a C, todo va a estar considerado con respecto a este punto, con respecto a C, determinar la velocidad y la aceleración de la esquina en F. Ok, yo lo que necesito entonces conocer es la velocidad y la aceleración de esta esquina. ¿Qué más me hace falta para que yo pueda realizar mi problema? Bueno, para empezar tengo que encontrar el eje de rotación que es AC y además necesito encontrar el vector de posición porque todo esto va a girar en torno a C y yo necesito encontrar la velocidad de aceleración de la esquina en F. Entonces por aquí el vector de posición R debe de ser desde C, ahí ya me equivoqué al escribir, debe ser desde C hasta F. El vector de posición, es decir, en el cual va a estar el giro, debe de ser de C a F. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a trabajar con este problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a encontrar el vector de posición de C a F. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos que movernos desde C hasta F y establecer las medidas que esto conlleva, que estas cosas conlleva. Vamos a empezar con eso. Ahorita lo que nos interesan solamente son las medidas que están por aquí. Yo les voy a preguntar, el eje X en la figura, si ustedes se dan cuenta, aquí está trazado el plano, el origen, que es este que está por acá. Este es el eje de las Y, este es el eje Z, y hacia acá está el eje X. Entonces yo les voy a preguntar, en X, a partir del punto C, ¿qué distancia se mueve? Recuerden que tengo que llegar desde C hasta F. ¿Cuánto hay en X desde C hasta F? ¿300? ¿Por qué 300? Porque 35 metros. ¿Perdón? 0.35 metros, ¿no? 0.35 metros. A ver, no sé. Pero, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde está F? F está aquí. Ah, ya. Entonces serían 0.20. Ajá, sí. No, sí, como tú dijiste, 0.35 metros. ¿Por qué? ¿Por qué 0.35? Se está moviendo, Sí, en el eje X, se está moviendo en el eje X, o sea, se está moviendo esta distancia, pero 0.35 es la mitad de la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque yo estoy empezando a medir a partir de aquí y sabemos que hacia la derecha los movimientos son positivos y hacia la izquierda
los movimientos son negativos. Entonces, realmente lo que se mueve son menos 0.35 en I. Quisiera que todos me dijeran que sí entendieron esto que les estoy comentando. ¿Sí entendieron? No, profesor. No. No, profesor. No. Ok. A ver. Antes de continuar, entonces lo que voy a hacer es esto. X, Y, Z. Este es el punto, el origen. Y también voy a dibujar el plano cartesiano. X, Y. Sabemos que si nosotros nos movemos hacia este lado, lo que vamos a obtener son movimientos positivos para X. ¿Están de acuerdo con eso? Y si nos movemos hacia este lado, lo que vamos a obtener son movimientos negativos para X. De la misma forma, si nos movemos hacia arriba, lo que vamos a obtener son movimientos positivos para Y. Y si nos movemos hacia abajo, lo que vamos a obtener van a ser movimientos negativos para Y. Eso sí lo entienden porque es lo que han venido trabajando toda su vida. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. En el plano, esto Sí. en el plano. Sí. En el plano. Ahora, en el espacio. En el espacio ahora hay tres tipos de movimientos. Movimientos para medir lo largo, que es, vamos a suponer que es el eje de las X. Los movimientos para medir lo largo hacia enfrente son positivos y hacia atrás son negativos. Movimientos para medir lo ancho o en el eje de las Y hacia la derecha son positivos y hacia la izquierda son negativos. A partir de donde yo empiece a medir, recordar eso, siempre es a partir de donde yo mido. Y finalmente, la altura. La altura es hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Entonces, con esto que yo les acabo de comentar, voy a borrar esto que está por acá, esto que dice aquí. Ok, borro esto. Y vuelvo a comentar. Permíteme. Yo lo que necesito establecer es un vector de posición. ¿Por qué un vector de posición? Bueno, porque para calcular la velocidad y la aceleración necesito a fuerzas conocer un vector de posición desde donde yo quiero, desde donde yo veo el movimiento. En este caso yo estoy viendo el movimiento desde C hasta donde quiero medir el movimiento. ¿Y donde yo quiero medir el movimiento? Yo quiero medir el movimiento por acá en F. Por eso el vector de posición va de C a F. De hecho, aquí me lo está diciendo. Si el movimiento es en sentido contrario de las manecillas del reloj cuando se observa desde C, es decir, aquí yo voy a empezar a medir el movimiento, determinar la velocidad y la aceleración de F. O sea que yo a partir de aquí voy a observar cómo F se está moviendo. Entonces, esto es mi vector de posición. Sin embargo, yo ya ahí establecí cuál es el vector de posición. Yo necesito encontrar ese vector de posición con respecto a las medidas que por ahí tengo escritas. Entonces, a partir de aquí, yo voy a trazar los ejes coordenados. Voy a trazar movimientos así, que están de acuerdo que este va a ser el eje Z, según lo que aquí está indicando. Movimientos así. Entonces, este va a ser el eje X, según lo que este vector está indicando. Y movimientos así. Movimientos que van a estar trazados con respecto al eje Y, según lo que está indicando por acá este plano cartesiano. Entonces, nuevamente, yo necesito moverme, yo necesito encontrar cuánto se mueve desde C hasta F en el sentido de las X. Y este sentido o las medidas que yo voy a utilizar para X están dadas solamente de todas las medidas que tengo por ahí. Yo tengo tres tipos de medidas. Voy a volver a borrar esto que escribí por acá. Tengo tres tipos de medidas. ¿Cuáles medidas tengo? Tengo estas dos medidas que están aquí, que solamente están midiendo cosas en qué eje. ¿En el eje cuál? X. En el eje de las X, porque son paralelas al eje de las X. ¿Qué otra medida tengo? Tengo estas medidas que están por aquí, que estoy trazando en amarillo. ¿Qué medidas están midiendo con respecto a qué eje? En X, ¿no? No, las No, amarillas. en Z. Ajá. En Y. No, estas amarillas son en Z. Z, porque son paralelas al eje Z. Y tengo una tercera medida que está por ahí. La tercera medida que yo tengo es esta.
esta que está aquí, que es una altura, y esta otra que está por acá, que es una altura. Entonces tengo dos alturas, y estas alturas con respecto a qué eje se están midiendo. Y. Y exactamente, porque son paralelas al eje de las Y. Habiendo establecido esto, ya identifiqué cuáles son las medidas que voy a utilizar. ¿Sale? Ahora, desde C hasta F yo necesito moverme, desde C a F. Entonces yo digo, voy a borrar esto que anoté por acá, yo voy a decir cuánto me voy a mover desde C hasta F en el eje de las X. ¿Cuánto me muevo? Por ahí ya me había dicho, creo que Samuel, me había dicho, te vas a mover 0.35 metros. ¿Por qué 0.35? Bueno, primero, ¿están de acuerdo que de aquí la medida en el eje de las X es esta que está en azul? ¿Sí o no? Sí. Entonces de aquí yo me voy a mover hacia acá, porque hacia la izquierda está el punto F, y me voy a medir 0.35, lo voy a anotar por acá. Ahora, ¿en qué sentido me estoy moviendo? ¿En el sentido positivo de las X o en el sentido negativo de las X? Negativo. Negativo, entonces aquí va a No, ser pues menos 0. negativo. Sí, negativo. Pero porque- va a manecillas del reloj, ¿no? Sí, pero recuerda que el movimiento es independiente, el movimiento de los ejes coordenados son independientes de las manecillas del reloj. Esto que está aquí Entonces va a solamente depender me de la indica- posición de las letras. Sí, esto que está aquí solamente me indica que se mueve en este sentido y los movimientos en ese sentido los vamos a tomar como positivos, nada más. Es lo que me está indicando eso. Nuevamente, de aquí del origen al cual yo estoy midiendo, si me muevo hacia la izquierda son movimientos negativos. Entonces, por eso, por acá estoy obteniendo un valor de movimiento negativo. Ahora, vamos a hacer el que sigue para ver si queda un poco más claro. El que sigue es el movimiento en el eje de las Y. ¿Cuánto se mueve esto con respecto al eje de las Y? Si yo me quiero mover desde C hasta F, solamente observen las medidas en Y, ¿cuánto se movería? ¿100 milímetros? Se movería 100 Punto milímetros. 2. No, se movería 100 milímetros. ¿Por qué 100? Porque solamente se va a mover este pedacito. Y si yo me muevo de aquí por acá, ya voy a llegar a donde está F en el eje de las Y. Ahora, ¿el movimiento en Y fue positivo o negativo? Positivo. Positivo porque se fue hacia arriba y los movimientos hacia arriba son positivos. Entonces, 100 milímetros están de acuerdo que es igual a 0.1 en 0.1 metros en Y. Aquí sería J y aquí me faltó la componente en I. Ahora, quisiera que me comentaran cuál es la componente en Z. ¿Hay un movimiento en Z? Recordar que Z son las flechas que están ahí en amarillas, las medidas en amarillo. ¿Tengo un movimiento en Z? ¿Sí o no tengo movimiento en Z? No, porque va a girar de X a Z, ¿no? Bueno, gráficamente, o sea, visualmente aquí en este dibujito, no hay ningún movimiento más bien, no hay ningún avance en Z. Ustedes pueden observar, y para yo ir desde C hasta F, solamente me tengo que mover hacia arriba y me tengo que mover hacia F. Entonces, los únicos movimientos que hay es en el eje Y, este movimiento, y en el eje X, en este movimiento. No me voy a mover ni hacia atrás ni hacia adelante. Entonces, no existen movimientos en Z, ¿sí o no? Entonces, pues en Z no habría movimiento. Y ya obtuve por ahí este vector de posición, que es el vector con el cual voy a trabajar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el eje de rotación. El eje de rotación es otra cosa importante. El eje de rotación sabemos que es AC. Sin embargo, también sabemos que debe de ser un vector unitario. Entonces, el eje de rotación, aquí sí me tengo que mover. Voy a borrar todo lo que ya tengo por aquí escrito. El eje de rotación me está diciendo que debe de ser entre A y C. Entonces, el eje de rotación debe de ser desde A hasta C. Ese debe de ser el eje de rotación. Entonces, yo les voy a preguntar, me voy a mover desde A hasta C. ¿Qué quiere decir? Que me voy a mover
disculpen, ahí aparece una leyenda, que me voy a mover desde A hasta C. El punto de origen va a ser A y el punto final va a ser C. Voy a hacer el movimiento con el color. Con el color. Entonces, para llegar desde A hasta C, me tengo que mover en el eje de las X. Y yo primero me voy a bajar en Y. Tengo que bajar en Y, así. Después me tengo que mover hacia acá en el eje de las X, ¿están de acuerdo? Después tengo que moverme hacia acá en el eje Z y luego tengo que volver a bajar hasta por acá en el eje de las Y. Y entonces en ese movimiento que yo acabo de trazar por ahí es el movimiento que debo de realizar para llegar desde A hasta C. Ahora vamos a establecer las medidas con los numeritos estos. Vamos a decir, en X, ¿cuánto se movió? De A hacia C. ¿Cuánta medida hay en X? 200 200, bueno, Milímetros. ajá, 200 milímetros. ¿En X, seguro? ¿Cuál es X? 350. Nada más los Serían 0.35, ¿no? X es esto, ¿estás de acuerdo? Esto es X. Entonces, ¿cuánto se Sí. movió en X? Sí, perdón. 0.35 metros. Ajá, 0.35. ¿Positivos o negativos? Positivo. Negativos. Positivos, porque se movió de aquí hacia acá. ¿Sale? De nuevo, se movió de aquí hacia acá. Por eso son positivos. Entonces, 0.35 en I. Ahora, en J, ¿estás de acuerdo que J es este movimiento que voy a pintar? J es este pedacito que está por acá. Ay, Dios, no lo puedo pintar, me lleva. J es este pedacito que está aquí, que estoy pintando en verde. Y también es este otro pedacito que está por acá, que estoy pintando en verde. Eso es J. Entonces, J, el movimiento en J total, ¿cuánto sería? Menos Ahí sí, 0.2. 0. ¿Punto qué? 2 metros. 0.2, ¿positivos o negativos? Negativos. Negativos, porque de aquí para llegar al punto C tuvo que bajar. Entonces es menos 0.2 en J. Ahora, los movimientos en K están dadas por esta línea que está por acá, que acabo de pintar en naranja. ¿Cuánto se movió en Z? 0.2 ¿Positivos o metros. negativos? Positivos. Positivos, porque se movió de aquí hacia enfrente y hacia enfrente son movimientos positivos. Entonces, finalmente, esto es 0.2 en K. ¿Ya me entendieron más o menos cómo ubicar posiciones en esto? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, nuevamente voy a pintar lo que necesito. Es un vector de posición desde C hasta F. El vector de posición RAB no es R. El vector de posición RCF. Perfecto, que ese ya lo tengo. Sin embargo, esto que acabo de hacer yo aquí no es suficiente. Yo aquí lo que obtuve fue un vector, el eje de rotación, pero este eje de rotación no es un eje de rotación unitario. Recordar que yo necesito un eje de rotación unitario. ¿Qué debo de hacer para encontrar un vector unitario? Pues lo único que debo de hacer es dividir el vector entre su magnitud. Entonces, pues vamos a calcular la magnitud de AC. La magnitud o norma de AC no es más que la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado. Entonces, 0.35 al cuadrado, más 0.2 al cuadrado, más 0.2, ay Dios, más 0.2 al cuadrado. ¿Cuánto obtengo aquí? Si me ayudan, se los agradecería muchísimo. $0.45. Perfecto, 0.45. Entonces, finalmente el vector unitario es el vector entre su magnitud, que quiere decir que este vector que está por acá lo voy a dividir entre la magnitud que acabo de encontrar y entonces ya voy a encontrar un vector, un eje de rotación unitario. Entonces el eje de rotación unitario que va a ser eje ACU para establecer que es un eje unitario es 0.35 entre 0.45. ¿Cuánto sería, chicos?
0.7777. ¿En fracciones cuánto es? 7 novenos. Perfecto, 7 novenos en I. Ahora, para J, ¿cuánto es? Solamente corroboren, a mí me dio menos 7 novenos en J, perdón, menos 4 novenos en J y finalmente 4 novenos en K. Por favor, nada más chequen que es correcto estas fracciones y ya para empezar a trabajar, que no hemos empezado a resolverlo, solamente hemos empezado a establecer qué necesitamos para resolverlo. Sí. ¿Sí está bien? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que Sí. necesito? Bueno, el problema me dice que necesito encontrar la aceleración, pero para encontrar la aceleración también necesito la velocidad. Entonces voy a hacer pequeño esto para trabajar aquí hacia la derecha. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar la velocidad y lo vamos a hacer en blanco. La velocidad sabemos que es igual a la velocidad angular por el eje de rotación, le voy a poner unitario, cruz el vector de posición. Entonces, la velocidad angular sabemos que es 9. El eje de rotación unitario sabemos que es 7 novenos en I, menos 4 novenos en J, más 4 novenos en K, cruz R. Y el vector de posición, bueno, no sabemos que es menos 0.35 en I, más 0.1 en J. Ahí está. Si yo hago la simplificación, ¿están de acuerdo que aquí lo único que me va a quedar va a ser 7i menos 4j más 4k y esto cruz por menos 0.35i más 0.1 en j? ¿Sí o no? Entonces, para realizar esta operación, pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es un producto vectorial. Entonces, pues colocamos i, j, k. El primer vector es 7, menos 4 con 4. El segundo vector es menos 0.35 en I, 0.1 en J y 0 en K. Entonces, realizando este determinante, yo lo que voy a encontrar, pues va a ser la velocidad del sistema en el punto F. Vamos a encontrar la velocidad. Entonces, ¿cuál sería la velocidad? La componente en I. Recordar que para realizar el determinante, primero ocupo la componente en I, debo de tachar esto y debo de tachar esto y solamente me quedan estos dos de aquí y el resultado es este por este menos el de arriba por el de abajo. Entonces, si yo hago la multiplicación 4 por 0, ¿están de acuerdo que eso es 0? Menos el de arriba por el de abajo. 4 por punto 1 es 0.4, ¿sí o no? Entonces el resultado de esto, voy a borrar esto que anoté, sería, o más bien es, menos 0.4. Para J sabemos que de entrada debe de llevar un signo de menos. Entonces tachamos esta columna con esta fila y lo único que me queda pues son esas cuatro datos. Y entonces, bueno, aquí es J y lo que debo de hacer es multiplicar este por este, 7 por 0 es 7 y restarle el de arriba por el de abajo, entonces es menos. Por este menos que está por aquí sería más. 4 por punto 35, ¿cuánto es, chicos? 1.4. Ajá, menos 1. ¿Cuándo sería más? 1.4. Voy a borrar esto que acabo de escribir para volver a hacerlo de nuevo. Entonces sería menos J por 1.4 positivo. Y finalmente, más K. K sería para esta. Debo de borrar la columna y la fila. Entonces solamente me queda esto que está por aquí, pero aquí ya tengo que hacerlo. Es 7 por punto 1, que es menos 0.7. Ahora va menos por menos sería más de los datos que están por aquí. Y 4 por punto 35 es 1.4, ¿no? Entonces esto sería menos 1.4. Y esto finalmente me daría menos 0.7. Entonces, aquí yo establecí ya el vector de velocidad, lo voy a escribir. El vector de velocidad va a ser menos